La anterior semana comenzamos a hablar acerca del discipulado y vimos el discipulado a la luz del Antiguo Testamento. Analizamos las dos veces en las que el término discípulo aparece en el Antiguo Testamento, investigamos un poco acerca del significado de esta palabra y concluimos que a la luz del Antiguo Testamento, el discípulo era una persona que voluntariamente se acercaba a un maestro, se comprometía en ser un estudiante para recibir el conocimiento que este maestro tuviese, para aprender ese conocimiento, para practicarlo y luego para transmitirlo a otra persona. Algo extraordinario. Esta mañana hablaremos del discipulado, pero esta vez a la luz del Nuevo Testamento. Y cuando estudiamos el Nuevo Testamento encontramos que la palabra matetes, esa es la palabra griega que significa discípulo, aparece 283 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra significa literalmente discípulo, seguidor, aprendiz, alguien que cree en las enseñanzas de un maestro y lo sigue, desarrollando una relación estrecha más que una mera instrucción. ¿Qué es lo que sucede? En el Antiguo Testamento, el concepto de discípulo era una persona que se acercaba a un maestro para aprender de él, recibir conocimiento, practicarlo y enseñarlo. Pero en el Nuevo Testamento, el principio se amplía. Y amplía este concepto una parte de cercanía, donde el discípulo comienza a desarrollar con el maestro, con el discipulador, una relación estrecha, mucho más que una mera instrucción maestro-estudiante, sino una relación mucho más profunda. Y Jesucristo fue el ejemplo perfecto que practicó este principio. Jesús no fue simplemente un conferencista que hablaba a grandes multitudes. Jesús, después de hablar a multitudes, se reunía con las personas, las conocía, se interesaba. La Biblia enseña que de la multitud escogió a 12, a quienes llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y durante 3 años Jesús dio ejemplo del discipulado del discipulado perfecto por excelencia. Él día y noche con los discípulos, comía con ellos, cenaba con ellos, los instruía, principalmente les impartía el conocimiento no solo con sus palabras, sino con su propio ejemplo. Al cabo de 3 años, aquellos hombres estaban totalmente preparados para continuar con la gran comisión. En el Nuevo Testamento, la palabra discípulo se amplía a un tema de relacionamiento. Y eso es algo extraordinario. Y cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús usa este modelo para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Jesús predicó a multitudes, hizo discípulos, nos enseñó cómo hacer discípulos y después convirtió ese concepto en un mandato para toda la iglesia en el mundo entero. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 19 al 20, dice: por tanto, id y haced, ¿qué cosas? Díganlo conmigo, discípulos. Jesús nos envía como iglesia a que nosotros sigamos el modelo que Él implementó, discipulado. ¿Por qué? Porque un discípulo recibe conocimiento, practica el conocimiento y luego comparte el conocimiento con otras personas. Y ese es el sistema que Dios usa para que el Evangelio se extienda en toda la tierra. Por eso el discipulado es importante. Y por eso nosotros tenemos que comprender bien el concepto del discipulado a la luz de la Biblia, que implementa un tema de cercanía con el discipulador. Es algo extraordinario. Ahora bien,
Hay muchas personas que piensan para adentro y dicen, pastor, yo creo que no he sido llamado a ser discípulo. Y es por eso que esta mañana quiero compartir con ustedes 3 de los llamados que aparecen en la Biblia, para que podamos tener un concepto claro sobre el discipulado. El primer llamado es el llamado al arrepentimiento. Dile a la persona que está a tu lado, este llamado es general. Es decir, es para todos, ricos, pobres, hombre, mujer, indiscriminadamente, para todos los hombres en todo el mundo. El llamado al arrepentimiento. Pasajes como el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 13, nos enseñan estas verdades. Jesús dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento viene de otra palabra griega que es metanoia, que esta palabra significa conversión, cambio de forma de pensar y cambio de actitud. El arrepentimiento no es remordimiento. El llamado para todos los hombres no es a sentir remordimiento. El llamado es a que haya un cambio de nuestra forma de pensar, como consecuencia un cambio en nuestra forma de actuar, un cambio en nuestra manera de vivir. Y mira, no existe cristianismo en tu vida si primero no existe arrepentimiento en tu vida. Porque para ser cristiano, el primer llamado que tú recibes es un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento, a reconocer la forma de vivir que tú tienes, verla con la luz de la palabra y decirle, Dios mío, yo quiero hacer tu voluntad a partir de hoy. Ahora, eso no significa que entonces ese día te volviste perfecto, no. Ese día te arrepentiste, decidiste dejar atrás tu antigua forma de vivir y comienzas un camino de perfeccionamiento donde la obra que Dios ha iniciado en ti la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Pero el arrepentimiento es el punto de inicio. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que aquellos que están en Cristo, ¿qué cosas son? Díganlo conmigo. Nuevas criaturas. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Esto se da cuando uno se arrepiente verdaderamente. Entonces comienza una nueva vida con Jesucristo. Pasajes como Hechos capítulo 17, verso 30, nos muestran que este llamado es para todos los hombres. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. ¿A cuántos hombres? A todos los hombres, en todo lugar, que ¿qué tienen que hacer? Que se arrepientan. Por eso es un llamado general. Diga conmigo, el arrepentimiento es un llamado para todos los hombres, en todo lugar. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 47, dice, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Justamente porque es un llamado general, Jesús le dijo a la iglesia que este mensaje del Evangelio que guía a las personas a un arrepentimiento, un cambio de forma de vivir, de pensar, tiene que ser predicado en todas las naciones. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4, el apóstol Pablo explica la razón de por qué el llamado al arrepentimiento es general. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué dice allí? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero para haber salvación,
primero tiene que haber arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios. Por eso el mensaje del arrepentimiento es un mensaje general. Y Dios desea la salvación no de un pequeño grupo de escogidos, no. El texto bíblico dice que Dios desea la salvación de ¿quiénes? De todos los hombres. Cristo murió en la cruz para dar salvación a todo ser humano que crea en Él. Y por eso el primer llamado es el llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuando uno escucha el Evangelio de Jesucristo y decide creer en Dios, el primer llamado que recibirás inevitablemente, quieras o no quieras, será el llamado al arrepentimiento. Y de tu respuesta a este llamado que Dios te hace, a arrepentirte, a dejar tu antigua forma de vivir y permitir que Él empiece a perfeccionar tu vida, a renovar tu mente, tu corazón, empezará recién tu vida cristiana. Pero la vida cristiana no queda solamente allí. Existe un segundo llamado, que es el llamado a ser discípulos. En Juan capítulo 4, del 1 al 3, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. En este pasaje, el texto bíblico nos muestra que el contexto de Jesús, las personas que lo rodeaban reconocían y sabían que Jesús, ¿qué es lo que hacía? Discípulos. Jesús predicó multitudes, hizo discípulos, y en Mateo 28 nos manda a todos a que nosotros también, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hacer discípulos. Es decir, debemos ser discípulos y tenemos que hacer ¿qué cosa? Discípulos. Convirtiéndose el tema del discipulado en un llamado general. Todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados, la otra invitación que recibe es hacer ¿qué cosa? Ser un discípulo de Jesús. Ser alguien que recibe instrucción, que practica lo que aprende y que luego lo transmite a otras personas. Eso es un discípulo a la luz de la palabra de Dios. Cuando vemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7, entendemos que los primeros discípulos de Jesús comprendieron muy bien la tarea. Porque miren lo que dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de ¿quiénes? Díganlo conmigo, de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Después de que Jesús murió, resucitó, se apareció durante 40 días con pruebas indubitables, entonces les dejó la gran comisión a los discípulos. Jesús ascendió a la diestra del Padre. Los discípulos por un lapso más o menos de 10 días perseveraron en oración, buscando ser llenos del Espíritu. Hechos capítulo 2, el Espíritu descendió, los llenó de poder y comenzó la iglesia de Cristo. Empezaron a predicar, pero no solo a predicar, sino a obedecer lo que Jesús les dijo. Empezaron a ser discípulos. Entonces el capítulo 6 de Hechos dice: la iglesia crecía porque el número de los discípulos, ¿qué hacía? Se multiplicaba. El número de personas que recibían palabra, la practicaban y la compartían con otras personas. Por eso el número que hacía se multiplicaba. Algo extraordinario. Solo en el libro de los Hechos la palabra discípulo aparece por lo menos 37 veces. Cifra que nos demuestra que los discípulos se enfocaron en hacer ¿qué cosa? Discípulos. Lamentablemente, muy pocos cristianos han comprendido esta verdad, y el resultado es que hoy en día existe mucha gente que cree en Dios, pero que no se compromete con Dios. Simplemente cree. Hay mucho creyente, poco discípulo. Pero el mandato del Señor es a que nosotros seamos discípulos. El otro día, en una reunión que tuve con el equipo de la primera generación en casa, yo les decía: miren, el mundo está hastiado,
de ver tanta hipocresía. El mundo necesita ver a Cristo en mi vida y en sus vidas. El mundo necesita que les mostremos a Cristo en nuestra forma de vivir, de actuar, de hablar, de reaccionar. El mundo necesita ver no creyentes de Jesús, necesita ver discípulos de Jesús, gente que se alinea con Jesús, que camina con Jesús, que aprende de Jesús, que pone por obra lo que aprende y que luego está enseñándolo a otras personas. El mundo necesita ver a Cristo en nuestras vidas. Eso es ser discípulo. Y mira, cuando tú decides ser discípulo de Jesús y te acercas a Él y permites que Él te cambie, todo en tu vida va cambiando y eso va impactando de una forma extraordinaria. Por eso Jesús usó la estrategia de hacer discípulos. Jesús pudo haber dicho, miren, vayan por el mundo y simplemente díganles que existo. O vayan y háganme admiradores. No, pero Jesús quería algo mucho más profundo. Jesús quería que formemos, ¿qué cosa? Discípulos. Gente comprometida. Gente que camine con Dios, que tenga relacionamiento constante con Él. Y gente que esté capacitada en Cristo para hacer lo mismo con otras personas. Y miren el modelo. Los discípulos recibieron el mandato. Jesús ascendió al cielo. Ahora los discípulos lo reproducen. Ustedes encontrarán en la Biblia un apóstol Pablo haciendo discípulos como Timoteo y como Tito. Y a estos discípulos, un apóstol Pablo decirle a Timoteo, mira Timoteo, todo lo que yo te he enseñado, lo mismo tienes que enseñarlo tú a hombres fieles, que sean idóneos también para hacer ¿qué? Para enseñarles a otros. Es decir, la cadena de discipulado, Timoteo, tiene que continuar. Yo aprendí, yo practiqué, yo recibí, yo te enseño, ahora tú recibes, aprendes, practicas y enseñas. Y les enseñas a esas personas a que también lo que han aprendido y practiquen, ¿qué tienen que hacerlo? Enseñarlo a otros. Entonces, el evangelio comenzó a extenderse casi hasta lo último de la tierra. Ese es el sistema que Jesús creó. No es un sistema que el hombre diseñó, no es una estrategia de iglesia, es un sistema que Jesús implementó y es un mandato que nos dio. Hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús, pero al mismo tiempo a ir por las naciones y a ser discípulos para Jesucristo. Amén. Denle un aplauso a Jesús por ello. Y ese llamado no es para algunos, es para todos. Ahora bien, existe un tercer llamado, que es el llamado al ministerio. Y este, a diferencia de los dos primeros, sí es un llamado específico. Porque la Biblia enseña que hay un llamado al arrepentimiento general para todos. Luego hay un llamado general a que seamos discípulos y hagamos discípulos para todos. Pero luego también habla que hay un llamado al ministerio, que es específico, porque es Jesús quien establece los ministerios. Es Jesús quien tiene, o a quien le place poner personas. Miren lo que dice Efesios 4, 10 al 12. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hablando de Jesús. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note que el tema de los ministerios, Jesús es el que llama, el que establece, el que constituye a las personas que Él ve por conveniente para que su iglesia pueda ser edificada. Ese es el único llamado que no es general, porque el Señor mismo es el que establece. Dios tiene un propósito con cada persona, pero también Dios llama a algunas personas al ministerio.
Por eso es de que un seminario bíblico no hace pastores. Una universidad teológica no hace pastores. El pastorado es un llamado celestial, divino. Y la respuesta de aquel que recibe un llamado al pastorado, ¿cuál es? Prepararse teológicamente, entrar a institutos, a seminarios, hacer estudios. Como pastor, todos estos años, yo también me he dedicado a estudiar. El otro día hablaba con una persona y me decía, pastor, ¿qué estudió? Yo le dije, mire, estuve 4 años en seminario teológico, 3 años en instituto bíblico, 2 años estudiando psicología familiar cristiana. He hecho una licenciatura en teología. Actualmente estoy estudiando posgrados de liderazgo pastoral. Y pastor, ¿por qué hace todo eso? Porque es mi responsabilidad. Pero todo esto no me hace pastor. Uno lo hace porque ha recibido un llamado de parte de Dios. ¿Y qué hace? Se capacita para desarrollar el llamado de la mejor forma posible. Pero el llamado, queridos amigos, es divino, es celestial. Y cuando uno ve en la Biblia, encuentra personas que Dios llama como el apóstol Pablo, gente muy intelectual. Y encuentra otros hombres que llama como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro, insignificantes pescadores. Como yo, un expandillero. Para que cumpla Dios sus planes y su palabra, que dice, Dios toma lo menospreciado y lo vil para enseñorearse sobre los grandes de la tierra. Pero el llamado es un llamado celestial. Ahora bien, si tú has recibido un llamado de Dios al arrepentimiento y has respondido, si has respondido correctamente un llamado a ser discípulos y luego recibes un llamado al ministerio, la respuesta a ese llamado al ministerio debe ser una consagración, debe ser vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, porque aún para el ministerio Dios establece principios. 1 Timoteo 3 del 1 al 7, por ejemplo, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea. Digan conmigo, buena obra desea. Pero la Biblia dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. Y pasajes como estos están en Tito y en otras epístolas que norman que Dios al que mucho le da, ¿qué también hace? Mucho le demanda. En uno de los pasajes les dice, ustedes quieren ser maestros e ignoran que siendo maestros pueden recibir mayor condenación. Porque mientras Dios más te da, más ¿qué cosa hace? Te demanda. Ahora bien, a la luz de la palabra, hemos visto que hay un llamado al arrepentimiento para todos. Hay un llamado a ser discípulos y ser discípulos para todos. Y hay un llamado al ministerio a quienes el Señor establece y respalda. Lastimosamente muchos cristianos piensan diferente y piensan así. El llamado al arrepentimiento es para algunos cuantos. A mí Dios no me llamó al arrepentimiento, ¿no? Yo soy cristiano, pero sigo haciendo lo que quiero en mi vida. Eso es una mentira. Hay otros que piensan, no, el llamado a ser discípulos, y hacer discípulos, eso no es para mí, es para el pastor, para el líder. A mí Dios eso no me ha llamado a hacer. Pero esa es una incorrecta interpretación de la Biblia. Porque la Biblia dice que todos hemos sido llamados a ser discípulos, ¿y a qué más? Y a ser discípulos.
Y pues si en esos 2 primeros llamados no entendemos, imagínense el tercero, ¿qué vamos a querer responder al llamado? Bueno, yo he visto gente que se emociona con el llamado. Personalmente, cuando yo llegué a la iglesia y el Señor comenzó a llamarme, yo le decía a Dios, Señor, cualquier cosa, menos pastor, por favor. Misionero me gusta, pastor, porque aparte a mí me gusta viajar mucho, conocer lugares, gente, ¿no? Pero no pastor. Yo quiero ser médico. Yo estaba estudiando ya, entrando a 3er año de medicina ese tiempo. Perdón, tapé el lugar equivocado del micrófono. Y recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio. Yo decía, Señor, médico. Ni siquiera me dijo pastor, siervo. No, Señor, médico, siervo. Ya, Señor, mitad médico, mitad siervo. Y me acuerdo que el Espíritu ministró a mi corazón lo siguiente. Él me dijo, mira, yo voy a usar tu vida para que a través de ese ministerio se levante mucha gente que me va a servir con sus profesiones, con sus dones, con sus talentos, que van a impactar diferentes sectores a través de lo que yo voy a hacer. Pero a ti te quiero 24 horas como mi siervo. Pues ya saben quién ganó. Y respondimos al llamado del Señor. Entonces, si tú has recibido un llamado al ministerio, tiene que ser real. Y la prueba de que es real es que Dios al que llama va a respaldar. Y tú tienes que darte por completo para servirle a Dios. Pero surge la pregunta. Hay personas que pueden excusarse y decir, pastor, yo no sabía que el llamado al discipulado era para todos. Pero esa es una declaración que usted no va a poder hacer, porque lamentablemente o por bendición usted vino a este servicio y ahora usted sabe que Dios espera que usted sea discípulo y que haga discípulos para Jesús. Usted sabe lo que tiene que hacer. La pregunta es, ¿cómo va a responder este llamado? Voy a invitar que pase el ministerio de alabanza. ¿Cómo usted está respondiendo al primer llamado, que es el llamado al arrepentimiento? ¿Realmente se ha arrepentido de todo corazón? El libro de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa a Dios, lógicamente, y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. La palabra que se usa para no prosperará, en hebreo significa algo así. Una mano estará delante de ti que no te va a dejar avanzar. Eso es no prosperar. Entonces el texto bíblico de Proverbios dice, si tú encubres tus pecados, si tú no los confiesas y si tú no te apartas de ellos, te encontrarás en la vida con una especie de mano que no te deja avanzar, no te deja prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta, esto es importante, porque arrepentimiento no es solo confesión. A veces hemos aprendido en la religión que con decir, Señor, perdón, qué sé yo, he matado y sigo matando y ya lo solucioné, pero no, arrepentimiento no es confesión. Arrepentimiento es un cambio, es metanoia, un cambio de forma de pensar, un cambio de corazón. Arrepentimiento es yo caminaba para este lado, ahora freno y doy un giro total en mi vida y decido caminar en esta otra dirección. Antes yo era un mentiroso compulsivo, ahora paro y digo, tu palabra, Dios, dice que ande en verdad. Tu palabra, Señor, dice que la generación de los íntegros va a ser bienaventurada. Tu palabra dice que el que mentía ya no mienta más. Entonces yo cambio mi forma de pensar. Digo, antes yo pensaba que mentir era bueno, pero ahora entiendo, no es bueno. Entonces renuncio a la mentira, confieso mi pecado y me aparto de él. Y la próxima vez que alguien llama a mi casa y dice, ¿está fulano de tal? Yo ya no digo, no, dile que no estoy, ¿no?
Y ahora digo, sí, bueno, afrontaré la situación. Y contesto. La próxima vez que tengo una situación y tengo que mentir para encubrir algo, decido decir la verdad. Porque entiendo algo. Los principios de Dios, miren, todos los principios de Dios han sido puestos por Dios para nuestro bien, para tu beneficio y para el mío. Si tú dices la verdad siempre, te voy a contar un secreto. Si tú dices la verdad, Dios va a seguir siendo Dios. No por eso Dios se va a sentir un poquito más Dios porque tú has dicho la verdad. Y si tú mientes, no por eso Dios se va a volver un poquito menos Dios. Ay, ha mentido, ahora soy menos Dios. No, Dios seguirá siendo Dios, mientas o no mientas. Y pastor, entonces, ¿por qué me pide que no mienta? No es por Él, es por ti. Porque Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él que conoce el final desde el principio de la historia, Él sabe que si tú mientes y mientes y mientes, como está escrito en la palabra, no hay nada oculto que Dios mismo no se encargue de ponerlo en plena luz. Entonces, como tú mientes y mientes y no te arrepientes, un día la mentira se descubre. Pierdes tu dignidad, pierdes el respeto. Algunos pierden su familia, pierden lo que aman. Pero es que Dios le dijo, no mientas, no por Dios satisfacer un ego de Dios, no existe eso. Dios te lo dijo porque te ama. Y porque Él sabe que cuando tú dices la verdad, aunque en ese momento es difícil, un día cosecharás. Porque escrito está, la descendencia de los íntegros será bienaventurada, será dichosa, será feliz. Aplica ese ejemplo a cualquier principio en la palabra de Dios. Entonces, si tú eres una persona que ha entendido, comience a practicar la palabra y responde al llamado del arrepentimiento. Quizá en esta hora le estoy hablando a alguien que sabe que ha estado haciendo aquello que a Dios no le agrada. Mira, ¿qué estás esperando? Que la bomba explote. ¿Por qué tenemos que esperar los extremos? Un hombre dijo en una oportunidad, pastor, yo no quería perder a mi esposa. Yo la amaba. Yo le dije, ¿y si la amabas? ¿Por qué le fuiste infiel? ¿Y por qué perseveraste durante tantos años en esa situación? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que esperar perder tu matrimonio, tus hijos, tu vida, para entonces poner un alto a esa vida de pecado? ¿Por qué no al escuchar el Evangelio no compungiste tu corazón y le dijiste, Dios mío, ni un día más permitiré que esto siga destruyendo mi vida? Hoy decido parar, hoy decido renunciar, hoy decido afrontar las consecuencias de mi pecado. Necesito tu gracia y permitir que Dios comience a hacer una obra extraordinaria. Por eso el llamado al arrepentimiento es un llamado general. Y quizá esta mañana tú tienes que venir a Jesús ahí donde estás y decirle, Señor, yo reconozco que hay áreas en mi vida que todavía no las he rendido. Hoy quiero hacerlo. Hoy quiero responder ese llamado al arrepentimiento. Hoy quiero abandonar mi antigua forma de vida y decidir vivir conforme a tu palabra. La epístola a los Romanos dice, renuévense o transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar que la buena voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Primero tiene que haber un cambio de mentalidad, un practicar lo que has cambiado, y cuando lo practiques, entonces un día tú te levantas y dices, Dios mío, es real. La voluntad de Dios había sido buena, había sido agradable y había sido perfecta. Entonces hoy es un buen día para que tú puedas ir a Jesús. La segunda pregunta es, a la luz de esta verdad de que todos hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús y a ser discípulos, ¿cómo estás respondiendo ese llamado? Esta mañana, Pastor Robertito estuvo predicando un mensaje muy bonito y él hablaba del discípulo en una parte del mensaje y que el discípulo ante todo es un siervo de Dios. ¿Y sabe qué es ser un siervo? Es alguien que está bajo el señorío de alguien.
A veces tenemos una idea equivocada de Dios. Muchos creen o se creen ellos los señores y piensan que Dios es el siervo. ¿Saben cómo nos damos cuenta de esto? Es fácil. Los que piensan así, tratan a Dios así: Señor, haz esto, haz aquello, es este otro, y si no lo haces me enojo contigo, ¿no? Complejo de Señor. Y me he olvidado que yo soy siervo. El siervo no va a su Señor a decirle: Señor, cúmpleme los caprichos de mi vida. El siervo va al Señor a decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer, Señor? Estoy aquí a tus pies, a tu servicio. Haz conmigo conforme sea tu voluntad. Y un discípulo, ¿qué es? Es un siervo. Entonces el que no quiere ser discípulo primero tiene que aprender a ser siervo. Porque ser discípulo es ser siervo de Dios. Y quiero animarte a ti: si no has empezado un proceso de discipulado, comiénzalo. No te quedes como un creyente solamente. Dios quiere hacer de ti un discípulo. Quiere que tú aprendas, quiere que vivas, y quiere que luego te conviertas en un instrumento poderoso en las manos de Dios para que otros sean transformados a través de tu vida. Cuando yo a veces le predico a varias personas, pienso en mi corazón: quizá esta mañana llegará un próximo evangelista que conmoverá a las naciones. Llegará un próximo pastor que hará cosas extraordinarias. Pero por algún lado tiene que empezar. Llamado al arrepentimiento, llamado a ser primero discípulo y luego enseñar lo que ha aprendido. Entonces te animo a empezar tu formación en discipulado. Aquí en la iglesia hay más de 130 células de discipulado donde tú puedes pertenecer, donde habrá un líder que es un siervo que te va a enseñar la palabra de Dios, va a caminar contigo para ayudarte a conocer más a Dios, ya que te conviertas en discípulo de Jesucristo. Amén. Y en tercer lugar, para acabar, es el llamado al ministerio. Si tú has recibido un llamado al ministerio de parte de Dios, cree en Dios, camina. Recuerdo que cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, un pastor me buscó que yo no conocía muy bien y me dijo así: hijo, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo es eso de dejar tus estudios? ¿Vas a quedarte ahí paralizado? No estás haciendo una locura. Desiste de esta decisión. Me acuerdo que yo miré a aquel hombre y le dije: mire, eso es lo que usted dice, pero a mí lo que Dios me dijo es algo muy diferente. Yo no me muevo de la decisión que he tomado de servirle a Dios por el resto de mi vida. Y sabe, hoy en día cuando veo la iglesia, veo tanta gente servir a Dios, le doy gracias a Dios que le creí y que es su gracia. Por eso, si usted recibe un llamado un día al ministerio, crea en Dios. Dios al que llama respalda, al que llama sustenta, al que llama Él mismo se encarga de levantarlo. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611-40-478. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.